La salud en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Gracias por continuar en nuestro espacio de salud, dinero y amor. Y precisamente este tema, que es uno de los que más nos importa, el de su salud, nos invita a platicar con la doctora Francisca Vargas. Ella es CEO de Galena y WOMEDIC. ¿Cómo estás, doctora? Muchísimas gracias por esta entrevista. Hola, muchas gracias por el espacio. Saludos a todo el auditorio. Gracias, Francisca. Quisiéramos que nos hablaras un poco sobre cuáles son los protocolos que en este momento de la pandemia, cuando tenemos el contagio más alto en la historia de todo este doloroso proceso, ¿qué protocolos tenemos que seguir para no equivocarnos de tratamiento, de seguimiento, de no pensar que es una gripe nada más, Francisca? Justamente el día de ayer tuvimos 60,000 casos, 60,000 y piquito casos. Estamos en el pico más alto de la pandemia. Y sea Delta u Omicron, hay que pensar que es SARS-CoV-2, ¿no? No es un virus diferente, es el mismo virus, nada más que ha sufrido algunas variantes en su material genético, pero puede llegar a ser igual de dañino que fue Delta. Entonces, le suplico a todo el auditorio que no se olvide de esto, y que por supuesto hay que seguir los mismos cuidados que era con Delta, nada más que hay nuevos criterios de aislamiento según la CDC de Estados Unidos, que nos tiene a todos ahora un poco confundidos. Gracias, doctora. Muy buenas noches. Le saluda Marilena Vega. Oiga, se dice que el Omicron es muchísimo menos dañino que el COVID-19. Se nos han olvidado medidas como la oxigenación, otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que le recomienda? ¿Qué se debe de hacer? ¿Esto es cierto que es menos dañino? Por supuesto, lo que comentaba María Elena es que no hay que olvidar que esto es el SARS-CoV-2, es el mismo virus, puede llegar a ser igual de dañino y mucho más. Hay un estudio que acaba de salir que incluso es hasta 7 veces más fuerte en aquellos pacientes no vacunados. Entonces, los criterios que hay que hacer como protocolo durante la enfermedad, por supuesto que hay que primero quitar la sintomatología que está atacando al paciente, como el malestar general, como diarrea, como náuseas, como vómito, como dolor de cabeza, dolor de ojos, los ojos les da conjuntivitis, puede haber mucho flujo nasal, puede haber mucho dolor de garganta. Todos estos síntomas hay que quitarlos para que el paciente se sienta lo mejor posible, pero no hay que perder de vista ni quitar la parte prioritaria de la enfermedad, que es la oxigenación. No hay que olvidar que el SARS-CoV-2 es una enfermedad inmunológica y vascular, no es una enfermedad meramente respiratoria. Por lo tanto, puede dar síntomas mucho más fuertes que una simple gripa, como le llaman. Hay que estar monitoreando la oxigenación diariamente mientras el tiempo que estamos con la enfermedad. Pacientes que tienen alguna comorbilidad previa como hipertensión, diabetes, cáncer o alguna enfermedad crónico-degenerativa, hay que tomar laboratorios de seguimiento y ver que estos no aumenten, no cambien o que lleguen a situaciones de alerta. Hay que actuar. Gracias, doctora. Buenas noches. Les saluda Romina Román. Hace unos días escuchábamos del gobierno federal un llamado a evitar las pruebas. ¿Cuál es su recomendación? ¿Hay que hacerse la prueba? ¿Cuántos días después de haber estado en contacto con una persona contagiada? Si tenemos síntomas, ¿lo podemos hacer en este momento? ¿Cómo está viendo esta situación de las pruebas? Y obviamente, doctora, ¿hay que acudir de inmediato con el médico aunque nuestros síntomas sean leves? Buenas noches, Romina. Ahorita ha sido muy común que los pacientes se toman pruebas y incluso familias completas, ¿no? Salen positivas y hay un paciente que sale negativo. Entonces yo les pido a todo el auditorio que nos esté escuchando que si ese paciente sale negativo, pero que tiene algún síntoma, que no se considere negativo. Todo lo contrario, que se considere positivo. No es necesario hacerse pruebas y pruebas. Hay que considerarnos positivos si nuestro entorno está siendo positivo y yo tengo algún síntoma. Eso es muy importante. Lo otro es que, por favor, ante cualquier sintomatología hay que hacerse una prueba de antígenos. Y esto es una manera que yo siempre le digo a los pacientes para intentar que no paguen tanto. No hay que hacerse una prueba de antígenos y si sale negativa, no significa que no tenemos. Significa que hay 3 posibilidades. O no tenemos, o no lo estamos haciendo en el tiempo correspondiente, que son en los 5 días posterior al contacto positivo, o se tomó mal la muestra. Si sale negativa la prueba de antígenos, hay que esperar
sí hay que tomar una PCR para confirmar el diagnóstico, pero hay que hacerlo 5 días posteriores al contacto positivo. Si en esos 5 días hay alguna sintomatología, les pediría que se tomen la prueba de antígenos o PCR previamente. Omicron sí es la variante dominante en el mundo, pero todavía tenemos pacientes con Delta. Entonces, debido a que en México todavía no podemos discernir molecularmente si eso es Omicron o es Delta, les pediría que se esperen 5 días. Si empezamos con sintomatología, hacerse la prueba en este momento. Muchísimas gracias a Francisca Vargas, la doctora Francisca Vargas. Ella es CEO de Galena y WOMEDIC. Francisca, rapidísimo, nada más, protocolo básico. A veces nos asustamos, pero si tenemos un miembro de nuestra familia contagiado, hay que aislarlo inmediatamente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues es muy importante lo que hablaba de los criterios de aislamiento de la CDC. Primero, en el momento que nos consideramos positivos, empezamos a contar los días desde nuestro primer síntoma y ese es el día 0. O somos asintomáticos en el momento que nos hicimos la prueba. Ese es nuestro día 0. ¿Y cuánto tiempo nos aislamos? Primero, son 5 días a los pacientes que son asintomáticos. ¿Cuáles son? Los que no tienen absolutamente ningún síntoma, no tienen nada, ni fiebre, ni dolor de cuerpo, ni tos, ni nada. Entonces, totalmente sin síntomas, a los 5 días pueden salir con cubrebocas. Ahora, si en esos 5 días empieza cualquier síntoma, a partir de ahí hay que contar 5 días más. Ese es un protocolo de aislamiento. El segundo es que a los 7 días el mismo. Si a los 7 días empezamos a sentirnos mal, pero tenemos 3 días sin fiebre, sin dolor de cuerpo, ya nos sentimos perfectamente bien, a los 7 días podemos salir con cubrebocas. Y por último, a los 10 días ya todos podemos salir. Esa es la generalidad. En vez de 5 y 7 días, no nos hagamos bolas, a los 10 días seguro ya podemos salir. Y por último, me gustaría señalar a todo su auditorio que los doctores damos de alta según la sintomatología, no según las pruebas PCR. Las pruebas PCR pueden seguir saliendo positivas incluso hasta 10 semanas posteriores. Entonces les pido que no actúen según el resultado, no salgan según el resultado de la PCR o de la de antígenos. Los doctores damos de alta según la sintomatología y los criterios de la CDC. Importantísimas las recomendaciones y estos tips que nos está dando la doctora Francisca Vargas. Ella es CEO de Galena y WOMEDIC. Gracias, doctora, y por supuesto que seguiremos platicando con usted en las próximas semanas de este tema que es tan relevante en este momento y nos preocupa a todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, auditorio. Les mando un fuerte abrazo y a seguirnos cuidando, por favor. Quédese con nosotros, vamos con más información. Seguimos en Salud, Dinero y Amor y ya está con nosotros Laura Lisset Enríquez Rodríguez. Ella es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Muy buenas noches, Laura, qué gusto saludarte. Feliz año. Igualmente, feliz año, querida Romina, María Elena, Claudia. Antes de hablar de esta celebración, digamos, de este Día Internacional de la Protección de Datos Personales, sí me gustaría que nos platicara sobre los riesgos que hay en la protección de estos datos, pues sobre todo entre los grupos más vulnerables y los delitos que más se cometen con la obtención ilegal de esta información. Vemos que nos hablan, es recurrente en el caso específico del sector financiero, por ejemplo, hablan y tienen tu nombre, tienen todos tus datos, prácticamente tu dirección de un banco donde tú nunca has tenido contacto con ellos para intentar hacer un fraude. Pero platícanos, ¿cuáles son los riesgos de esta falta de protección? Bien, quiero contarles que yo creo que tenemos una deuda con los mexicanos y las mexicanas y también como ciudadanos y ciudadanas, porque sí hay 2 retos muy importantes. El primero es efectivamente un compromiso y un incremento en las medidas de seguridad de aquellos que tienen nuestros datos personales, de las empresas, de las instituciones públicas que los tienen. Y tienen que ir evolucionando. También tienen que incrementar las medidas de seguridad. Y también nosotras, las personas, los ciudadanos y ciudadanas, tenemos que buscar cerrar nuestra brecha
digital y tenemos que apostarle las instituciones a la educación digital, porque ciertamente hay grupos vulnerables, como bien lo decían, especialmente los adultos mayores, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que son los más vulnerables ante riesgos, en particular el primer grupo, los adultos mayores, ante fraudes financieros. Y cuando hablamos de niñas y niños, en particular estamos hablando de acoso vía digital, el cyberbullying, y también de, lamentablemente y de manera terrible, la pornografía infantil. Entonces, esos son los principales delitos que nos aquejan. Gracias, Laura. Muy buenas noches. Les saluda Marilena Vega. ¿Qué se está haciendo por parte de las autoridades para evitar que estos ciberataques sigan creciendo? ¿En materia de regulación están haciendo algo? Por supuesto. Por un lado, déjame decirles, Marilena, que existimos los órganos garantes, los organismos garantes. Nosotros actuamos en el marco de lo que nos establece la ley, Marilena. En ese límite, y en particular en la Ciudad de México nos abocamos a las instituciones públicas, que son, digamos, nuestros sujetos obligados. Entonces, toda información que obra de datos personales de las personas en instituciones públicas, nosotros vigilamos que hagan un uso correcto y que en caso de haber una denuncia, pues corrijan ese error. Sin embargo, hay una corresponsabilidad por parte del legislativo. El legislativo tiene que evolucionar la norma para que nosotros como organismos garantes, para que las instituciones públicas cada vez cuenten con más medidas de seguridad, con más herramientas y con más mecanismos. Estemos obligados a evolucionar a la par y a la velocidad a la que está evolucionando la tecnología. Y estamos obligados todos a evolucionar esa norma para poder atender las necesidades reales de las personas en nuestro país. Laura, muy buenas noches. Te saluda Claudia Villegas. ¿Cómo ha cambiado el parámetro de cuidados, de cambios en nuestros hábitos digitales a raíz de la mayor conectividad, Laura? Gracias. Mira, efectivamente, Claudia, ha evolucionado el uso en particular que tenemos de lo digital. Entonces, nos hemos visto obligados a estar más tiempo en casa y con ello necesitamos encontrar nuevas medidas para poder hacer lo que hacíamos antes, entretenernos, para acceder a servicios, para comprar bienes. Eso, por supuesto, abre nuevas puertas para ciberdelitos. Y de ahí que es importantísimo mejorar y evolucionar en las medidas de seguridad a las que estamos obligadas las instituciones públicas y sin duda alguna las empresas. Y por supuesto, ya no basta con los avisos de privacidad que se tenían contemplados, esos avisos de privacidad inmensos, aunque fuera la versión corta. Entonces, sin duda tenemos que ir evolucionando hacia ese lado y más considerando que México es el segundo país de Latinoamérica que tiene mayor número de ciberataques. Al menos en México hay 299 intentos de infecciones maliciosas por minuto, Claudia. Esto es mucho más de lo que antes se tenía considerado y probablemente no estamos preparados para eso. Y cada vez que aceptamos términos y condiciones y avisos de privacidad sin leer, prácticamente le estamos regalando a un tercero toda nuestra información. De ahí que recibimos muchas llamadas a nuestro celular y a veces no sabemos si le dimos o no la información con consentimiento a tal empresa. Muchas veces lo hacemos sin saber. Muchas otras lo hacen también de manera ilegal. Laura, nuevamente te saluda Romina Román y tocas un punto bien importante. En efecto, entramos a una página y te dice aceptas las condiciones y bueno, pues finalmente te despliega una leyenda larguísima, entonces uno no le toma en cuenta, no le toma importancia y siempre dice que sí. La cuestión es, ¿están haciendo o van a hacer algo con las instituciones financieras, con el sector privado, con el gobierno federal para cerrar filas y evitar esto que tú comentas? Es gravísimo el tema de la pornografía infantil, que nos gustaría también que nos comentaras cuánto ha crecido, por ejemplo, y también estos fraudes con las instituciones financieras que te hablan, tienen todos tus datos de una institución con la que jamás has tenido ningún trato. Van a cerrar filas. ¿Qué se está haciendo de manera conjunta? Sin duda alguna, querida. Mira, resulta que estos avisos de privacidad efectivamente suelen ser muy largos. Las personas se desesperan y en vez de leer, vamos a aceptar sin hacer lectura. Y resulta que en estos avisos de privacidad efectivamente estas empresas o las instituciones públicas nos informan qué información nos están pidiendo, por cuánto tiempo la van a tener, si se la van a pasar a terceros o no, cuáles son los datos para que nosotros podamos ejercer nuestros derechos ARCO, que son los de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Ahí nos lo informan. Y lamentablemente
no lo leemos y a veces incluso viene la palomita de sí, quiero que me marquen para términos de marketing y publicidad, y ni siquiera le quitamos la palomita porque no abrimos el aviso de privacidad. Entonces aquí hay una doble responsabilidad. Ahí el tema de educación digital es bien importante y en eso estamos también los organismos garantes. Además de tutelar el derecho de protección de datos, también estamos para darle y acercarle la información a las personas. Ahora déjenme decirles, nosotras las instituciones de corte local, los organismos garantes que estamos en las entidades de la República, tenemos a nuestro cargo la vigilancia de las instituciones públicas de corte local. Sin embargo, es el INAI el que se encarga de las instituciones públicas federales y de las empresas, porque las empresas no solamente tienen sitio en una entidad, son, digamos que ahí los límites fronterizos se les dibujan. Juntos tenemos que ir trabajando en esa medida. ¿Por qué? Porque ciertamente los ataques en materia de ciberdelincuencia han incrementado muchísimo. A partir, en particular, del incremento del comercio electrónico, sobre todo en los recientes años con respecto al tema del COVID. Y cada vez hemos estado utilizando más la banca, por ejemplo, comercial. Gracias, Laura. Estamos por concluir esta charla, pero nos gustaría que le dieras unos consejos a nuestros amigos radioescuchas. ¿Qué hacer como sociedad para también evitar estos ciberataques? Claro que sí. Mira, primero es leer el aviso de privacidad. De verdad, ahí viene información bien relevante sobre qué van a hacer con nuestros datos personales. El segundo, siempre tener presente que la información, sus datos personales son suyos y nadie más puede tratarlos sin su consentimiento. Tercero, tener cuidado con las páginas a las que ingresamos. Necesitamos hacer navegación segura. Entonces es importante entrar a páginas que empiecen con HTTPS, que tengan la S de seguridad y el candadito del lado izquierdo, sobre todo si van a hacer transacciones financieras o van a hacer un pago en la página. Cuarto, tener en cuenta el tema de las contraseñas. Muchas veces repetimos la misma contraseña o son inseguras estas contraseñas. Y por último, sin duda alguna hay que tener mucho cuidado con la información que revelamos en redes sociales. No revelar nuestra ubicación, menos aún de niños y niñas, de los menores de edad, sus caras o las escuelas o en la casa en la que habitan. Muchas gracias a la maestra Laura Enríquez Rodríguez. Ella es comisionada de la ciudadanía del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Gracias por esta charla para Salud, Dinero y Amor y esperamos mantener comunicación abierta con usted. Gracias, maestra. Muy buenas noches. Claro que sí. Muchísimas gracias de nueva cuenta por esta invitación e invitamos a todas y todos a seguir este 25 y 26 de enero, el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, de 10 de la mañana a 2:30 de la tarde por las redes sociales del Info de la Ciudad de México. Vamos a estar dando información muy importante para todas y todos. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Romina Román, Claudia Villegas y una amiga y servidora Marilena Vega. No se vaya, regresamos por el 88.9 Noticias. Ellas te apasionan. Salud, dinero y amor por 88.9 Noticias.